Bueno, en este montaje que tenemos vamos a ver cómo se cablea este control de flujo Siemens 63BU diseñado para mantener un flujo de salida constante. Nosotros lo hemos conectado aquí a la entrada de un compresor, un regulador que podría ser una válvula de corte en un proceso. Tenemos una válvula de aguja que es necesaria para poder pilotear acá la parte de la entrada. Estas válvulas tienen un sentido, viene marcado en la parte inferior, viene marcado el sentido del flujo aquí en la parte de arriba. Si esta válvula está cerrada, la presión de entrada, llamémosla P1, va a obturar un diafragma interno y va a hacer que no haya flujo a la salida. A medida que yo comienzo a abrir esta válvula, estas dos presiones se empiezan a nivelar y voy a comenzar a tener un flujo constante en este punto. Aquí internamente también tenemos un resorte que está ejerciendo una presión al diafragma de abajo hacia arriba, lo que permitiría que si yo no tengo presión acá, esta válvula estuviera como normalmente abierta entre este punto y este punto, lo que hace que se cierre durante un proceso, digamos, donde yo tengo cerrada esta válvula, es que esta presión que viene acá vence la presión de ese resorte, obtura y nos cierra el paso hacia la salida. Entonces veamos acá un ejemplo. Yo voy a dejar ligeramente a cerrarla acá totalmente y la voy a volver un poco para que haya un ligero flujo a la salida. Entonces acá voy a abrir esta y aquí en este momento tengo un flujo de salida. Pero ¿qué pasa si cierro esta? A medida que la voy cerrando, el flujo se restringe porque esta presión ahora es mayor, vence la presión del resorte que ejerce una presión de 3 psi en este equipo. Entonces vence esa presión, lo que quiere decir que mi presión de entrada tiene que ser por lo menos mayor a 3 psi para que pueda vencer la presión de este resorte y finalmente evitar que salga flujo por este punto. Y ya yo podría tener un flujómetro en esta parte y está chequeando el flujo que tengo en este punto, que pues finalmente cuando se nivelan las presiones pues viene siendo el mismo flujo que sale acá. Si yo la abro más, voy a incrementar el flujo de salida. Es muy importante tener en cuenta en este sistema que a la hora de iniciarlo o de hacer un arranque, esta válvula debe estar abierta para que si llega una presión muy alta acá, no vaya a dañar el diafragma que tenemos en este punto. Ahora notemos que si yo tengo esta válvula cerrada, como no va a haber salida, este manómetro me iría a mostrar la presión que se está ejerciendo sobre el diafragma. Aquí esta presión que estoy viendo acá es la presión que se está ejerciendo en el diafragma, porque como no tengo salida, pues la presión queda contenida en este punto hasta que yo abra esta válvula y se cae la presión cuando comienzo a tener flujo de salida. Lo ideal es no usar esta válvula de aguja para cerrar o hacer el corte del gas que está entrando, sino hacerlo a través de otra válvula que esté donde tengo este regulador. Podría haber una válvula de corte que nos sirva para eso, porque esta sencillamente siempre debería estar en un punto donde me mantenga el caudal que yo necesito, el flujo que necesito aquí a mi salida.